Bien, entonces, bien, ahora la introducción se titula Lógica del derecho, es decir, la lógica nomológica y derecho natural. A ver, en primer lugar, a ver, vamos aquí a revisar lo que ya se ha visto antes, el contraste principal entre justnaturalismo y justpositivismo. Bien, entonces, primera cosa, el derecho natural que defiende Lorenzo Peña es racionalista y vamos a ver cómo se entiende eso. ¿Sí? A ver, derecho natural, racionalista. Bien, a ver, ahora verán, entendamos esta expresión derecho natural. El derecho como conjunto de leyes, dentro de las leyes están obligaciones, prohibiciones, lo que es lícito, lo que es ilícito, son normas que regulan nuestra conducta. Ahora, esas normas están basadas en la naturaleza. Esta idea es bastante antigua, tal vez está presente en Heráclito, ciertamente en los estoicos, ¿sí? Seguir la naturaleza. Era una de las tesis centrales de la escuela estoica en la antigüedad. Entonces, la naturaleza como fuente, como base última de las normas que rige el comportamiento de la convivencia social. Y si decimos naturaleza, obviamente es lo mismo que decir esencia, ¿sí? Entonces, el justnaturalismo también puede denominarse esencialismo jurídico. Eso quiere decir que el derecho tiene una esencia, tiene una naturaleza. Obviamente, Lorenzo sabe muy bien que no todos los filósofos aceptan la existencia de las esencias. ¿Sí? Por ejemplo, contemporáneamente, bueno, desde el siglo pasado, están ahí los existencialistas que niegan que el ser humano tenga una esencia. Pero ya desde tiempos de Platón, o incluso desde la sofística del siglo V, ya había filósofos que no aceptaban la existencia de naturalezas o de universales. Podemos ver tipos, podemos ver sillas particulares, concretas, pero no hay la silla en sí. Entonces, bien, entonces el esencialismo jurídico es simplemente otra manera de denominar justnaturalismo, pero en el fondo significan lo mismo. Lorenzo prefiere esta segunda denominación para llamar a la corriente dentro de la que se inscribe. Bien, ahora voy a exponer la definición que presenta Max Weber de lo que es el derecho natural. Bien, voy a mencionar 4 características del derecho natural.
¿sí? Perdón, definición de lo que es el justnaturalismo. ¿Sí? Bien, entonces, estoy sistematizando, ya hemos visto este punto en otra ocasión. El primer componente de la definición del justnaturalismo, existe el derecho natural. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es? Entonces, fíjense, primera tesis es cuestión de existencia. ¿Sí? Ahora, ese derecho natural es independiente del derecho positivo. Es decir, su existencia no está en relación con el decreto de una autoridad o la voluntad de los legisladores. Es el derecho natural está legitimando o justificando el derecho positivo. El derecho natural lo legitima, es decir, da una base, un soporte para su fuerza obligatoria, la del derecho positivo. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que obedecer las leyes? La respuesta es porque esa es una exigencia de derecho natural. ¿Sí? Entonces, el derecho natural es el que brinda el apoyo necesario, imprescindible al derecho positivo. Y finalmente, como última característica, pero verán, he puesto existencia, independiente, lo da legitimidad, y avancemos como cuarta y última, que el derecho natural vale inmanentemente por sí mismo. Ya, a ver. Bien. Ok, ahora, entonces, es esta la definición la definición, digamos, oficial a la que se adhiere Lorenzo Peña. A ver, debe ser el, alrededor de 1900, no sé, perdónenme la fecha, tal vez podemos revisar en qué obra está y en qué año se publicó. Bien, entonces, cuatro elementos. Ahora, veamos qué pasa con el positivismo. El, lo que afirma esta segunda corriente es que no existe el derecho natural. No, no existe el derecho natural. ¿Sí? Entonces, no hay más que estas dos corrientes. Si nos preguntamos, ¿existe o no existe el derecho natural? Quienes dicen que sí son los justnaturalistas, quienes niegan son justpositivistas. Y por derecho natural se entiende aquel conjunto de normas que tienen estas tres características. Bien, ahora recordemos, como ya vimos
en ese artículo sobre fundamentos metafísicos del derecho natural, esta corriente es la aplicación del positivismo al derecho. Y básicamente, en filosofía, la corriente positivista, ¿qué es lo que sostiene? Es una corriente es la experiencia sensible, la observación, la evidencia empírica. Y puesto que las preguntas por la esencia, por la naturaleza de lo que sea, ejemplo, ¿qué es el derecho? ¿Qué es la justicia? O la cuestión de los fines, el para qué o el por qué. Todas esas preguntas filosóficas pertenecen a la metafísica y son demasiado abstractas como para que puedan ser resueltas acudiendo a la experiencia. Por lo tanto, desde el punto de vista positivista, no existe la metafísica. Ese es un sinsentido. El... Bien, entonces, según el positivismo, se dice adiós a la metafísica, no es una disciplina que merezca el nombre o el título de ser científica y por lo tanto se la elimina. Ok, ahora Lorenzo hace una observación crítica con respecto al positivismo. Cree que hay una especie de recorrido circular, ¿sí? Y eso, o con otras palabras, tiene un aire de paradoja. Él no utiliza la palabra el inconsistente, incoherente, entonces voy a respetar el modo de expresión, tal como lo utiliza Lorenzo. ¿Sí? El positivismo es paradójico. Una paradoja, hay una contradicción, afirmar y negar lo mismo. Por una parte, los positivistas se jactan, alardean que fueron ellos, los positivistas, los que culminaron ese proceso de separación del derecho con respecto a la moral, separación que fue iniciada por dos grandes justnaturalistas, Kant y Pufendorf. Entonces, este es el primer brazo de la paradoja. El derecho está separado de la moral. ¿Sí? Eso quiere decir que, y bueno, aquí cuando en el curso de la exposición de este libro de Visión Lógica del Derecho, nos topemos con la palabra moral, no hay tanto peligro en identificarla con la ética. Únicamente en una nota a pie de página, Lorenzo hace referencia a que Hegel diferenció entre moral y ética. Y en el caso de Hegel, ahí la ética está entendida en un sentido muy cercano a lo que es el derecho. ¿Sí? Pero aparte de esa nota, que en realidad es simplemente una alusión de pasada, muy ligera, sin ningún
ética o de moral. Pero por supuesto la palabra moral tiene connotaciones más relativistas o subjetivistas. Podemos hablar, por ejemplo, de moral cristiana, moral católica, moral protestante, moral burguesa, moral comunista. Entonces, a diferencia de la ética que tiene más un aire de ser universal, absoluta, la palabra moral tiene ese aire de ser relativa, algo local, que depende de un espacio y tiempo, algo circunstancial. Entonces, esa es la palabra preferida de Lorenzo. Entonces, más que moral, pensemos nosotros hablemos de morales en plural. Hay muchas morales y sería pernicioso para el derecho que las normas que están incluidas dentro del sistema jurídico estén contaminadas por una especie de moral. Piensen, por ejemplo, en la cuestión del aborto, por decir algo, o en el matrimonio gay. En el Antiguo Testamento, en el libro del Levítico, se dice que los homosexuales deben desaparecer de la faz de la tierra. Eso es la religión judía. Y puede ser que basado en esos pasajes o en ese libro del Antiguo Testamento, la ley de la sociedad sea precisamente la de prohibir el matrimonio gay. Si decimos que el único que da la vida o quita la vida es Dios, por lo tanto, lo que es moral, he puesto un ejemplo o un par de ejemplos que es una moral teológica, religiosa, y eso está inscrito en el derecho, que es lo que norma nuestra convivencia social. Entonces, los positivistas insisten en que el derecho no puede depender de ninguna moral, así sea mayoritaria o incluso una moral a la que toda la sociedad unánimemente, por consenso, dé su aprobación. Independientemente de si la moral es buena o mala, correcta o incorrecta, el derecho no puede basarse en la moral. Eso por un lado, pero por otra parte, y hay ciertos positivistas que en cambio creen que el contenido del derecho sí tiene que dar un espacio, un lugar para la moral, para los valores, para los derechos humanos. ¿Sí? A ver, entonces, obviamente no son las mismas personas, pero hay juristas que o sea, que rechazan la existencia del derecho natural y por lo tanto son positivistas, pero que creen que el derecho no puede ser puramente autosuficiente, que se base a sí mismo, sino que de alguna manera que tiene que escuchar a algo que está fuera del derecho y que puede ser una llama, recurre a, aquí veamos a la moral, a los valores o a los derechos humanos. Ya, fíjense, quienes, quienes son positivistas y sí creen que la moral tiene que poner límites a lo que tiene vigencia jurídica, esos son los moralistas.
Bueno, este rato son las 3, voy a acabar aquí la clase. Solo me permiten un ratito, voy a pasar aquí la lista de los nombres de los que están presentes en la reunión. Y bueno, entonces con esto acabo la clase. Les agradezco y nos vemos mañana. Una buena tarde, pasen bien. Gracias, profe. Ya, un gusto.